Estimados hermanos y amigos, que nuestro Dios amoroso los llene este día de sus ricas bendiciones. Les saluda la Iglesia Berit y un servidor. El título de la meditación de hoy es Luchando con la ira. La base bíblica se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 25 al 27. ¿Cuántas veces no hemos visto a alguna persona pasarse un alto y cuando lo detiene el oficial para levantar la multa, en lugar de aceptar su error, esa persona le responde con enojo y con ira a pesar de ser culpable por ello? Se enfurece a tal grado que se enfrasca en una discusión con él y muchas veces se abalanza sobre de él para golpearlo. Si en lugar de reaccionar de esa manera le dijere: disculpe oficial, sé que cometí el error de no fijarme que estaba el alto, las cosas podrían ser completamente diferentes y tal vez, solo tal vez, el oficial podría dejarle ir con solo una amonestación. En el libro de Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira. Todos hemos experimentado enojo y sabemos que cuando reaccionamos de manera agresiva, vemos los efectos negativos que provoca. Cuando nos dejamos llevar por el enojo, podemos darnos cuenta que éste tiene un poder destructivo que puede dañar seriamente las relaciones humanas. Si dejamos que la ira inunde nuestro ser, podemos causar problemas familiares que pueden llevar a separar matrimonios, a separar a hermanos, a padres de hijos y muchas veces es causante de asesinatos. Por eso es importante saber qué dice la palabra de Dios sobre este asunto. En nuestra lectura de hoy dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Debido a que el creyente es una nueva criatura en Cristo, debe actuar como un nacido de nuevo, desechando las mentiras, hablando solo con verdad con su prójimo, una verdad en amor por ser miembros de un solo cuerpo. Deben dejar visible que son un nuevo hombre y que viven la realidad de una nueva creación. Ahora, en cuanto a la ira, Pablo declara de manera imperativa: airaos. Esto no quiere decir que seamos unas personas que debamos andar enojadas, sino que nos está diciendo que la ira no es pecado. Todos, en muchos momentos de nuestra vida, nos airamos por diferentes razones, pero no implica que estemos pecando. Si fuera así, Pablo no hubiera dicho esto a los efesios. Si el airarse fuera pecado, entonces esto nos llevaría a considerar dos cosas. La primera es que Dios es malo, y la segunda, que Cristo fue un pecador. Pero desde el Antiguo Testamento hasta Cristo, vemos que esta forma parte del carácter de Dios. Dios siempre ha expresado su ira contra los pueblos pecadores. Y si vamos al Nuevo Testamento, podemos ver a Jesús airado por lo que estaban haciendo los vendedores en el templo de su Padre. Recordamos cómo con un látigo derrumbó las mesas de los cambistas, expulsándolos del templo, porque Cristo estaba realmente enojado por todo lo que estaba pasando allí. Este tipo de enojo que mostró Cristo en el templo se le llama indignación justa. Entonces, cuando Dios está enojado, decimos que Dios tiene una ira justa hacia una humanidad
que desobedece sus mandamientos y que constantemente lo desafía yendo detrás de dioses falsos, no creyendo en Él, tomando su nombre para cualquier cosa, inclusive para chistes. Vemos entonces que Cristo, visiblemente enojado, estaba manifestando una indignación justa sobre de aquellos que estaban profanando la casa de su Padre, convirtiéndola en cueva de ladrones. El enojo humano no es pecado, y así como puede tener un lado positivo, lo tiene también negativo por ser una emoción humana muy peligrosa, ya que fácilmente nos pueda llevar a pecar. En el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 17 dice: pero el que fácilmente se enoja hará locuras. El enojo, por justo que sea, fácilmente puede conducir a una persona a perder el control, llevándonos a comportarnos de manera devastadora, tanto para nosotros como para las demás personas. Es por eso que Pablo dice a los efesios que cuando tengan ira, no pequen, que en su enojo no den cabida al pecado, y agrega que eviten que el sol se ponga sobre ese enojo. Pero, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Que aunque nos hayamos enojado de manera justa, si lo prolongamos más allá del día, puede convertirse en un enojo hostil y llevarnos a incumplir con lo que dijo a los romanos en su capítulo 12, versículo 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La ira puede ser una emoción legítima y justa, pero con mucha facilidad se convierte en emociones negativas y destructivas como la amargura, el resentimiento, el rencor, cosas que surgen de una ira que está mal tratada o nunca ha sido tratada. Si dejamos que el sol se ponga sobre nuestra ira, puede prolongarse por días, semanas, años y durar hasta el resto de nuestras vidas. Muchas personas caminan por este mundo cargados de iras, personas que siempre andan enojadas por todo les molesta. ¿Cuántas veces no hemos tratado con personas que generalmente decimos que está enojado con la vida? Tratar con una persona así es ir caminando por un terreno lleno de minas que en cualquier momento podemos pisar una de ellas y explota en un arranque de ira. Las personas que se encuentran en esas condiciones es porque su ira nunca fue tratada, nunca lidiaron contra ella. Así, se acaba el día sobre su enojo, y a este siguió otro, y a este otro, hasta convertirse en años y en una forma de vida. Ira que seguramente fue provocada por algo que vivió desde su niñez. Las personas que desde niños fueron un problema dentro de sus escuelas o en la sociedad, van buscando con quién descargar esa ira provocada por un padre o una madre que injustamente les infligió un castigo por cosas que nunca habían hecho, o porque los padres descargaban en ellos la frustración que traían en su corazón.
El poder de la ira es tan grande que puede derribar naciones, provocar guerras, destruir familias y matrimonios. Es por eso que todo cristiano sincero debe comprender la naturaleza de la ira para poder lidiar con ella. Así que, como cristianos, no debemos permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Muchas veces mi esposa me ha preguntado cuando surge alguna situación en casa, ¿por qué te enojas? Y es cierto, me enojo, pero hay cosas que a mí me enojan y a ella no, así como hay cosas que a ella le enojan y a mí no. En realidad es que cada uno vemos las cosas desde un punto de vista diferente. Cada uno de nosotros respondemos de manera diferente ante las situaciones que se van presentando en la vida. Esto es así, pero ¿realmente alguna vez nos hemos preguntado por qué nos enojamos? Es bueno saber qué es lo que nos provoca el enojo, porque hay muchas causas por las cuales podemos llegar a la ira. Una de ellas es la decepción. ¿Cuántas veces no nos hemos visto decepcionados por algo o alguien? Esto puede provocar tristeza en nosotros, pero también puede provocar enojo, porque lo que creíamos que era seguro, en un momento se desvanece. La decepción crea y provoca ira. La gente decepciona a la gente. Nadie somos capaces de cumplir con todas las expectativas de otra persona y entonces la decepcionamos. ¿O cuántas veces no hemos visto jugar a un niño pequeño con unas figuras geométricas metiéndolas en un cubo que trae agujeros con esas formas? Y después de intentar varias veces meter una figura en un agujero que no corresponde, se desespera y la avienta decepcionado y enojado por la frustración que siente. Otro tipo de ira puede ser causada por alguna situación o por alguna mala dirección. Es decir, puede ser una ira situacional o ira mal dirigida. Estas dos se relacionan una con la otra. Por ejemplo, un maestro de escuela tiene un mal día con sus alumnos, sale enojado de la escuela y en lugar de llegar a casa con su esposa y expresarle lo que vivió y pedir que le ayude a calmarse, no, llega enojado, desquitándose con su esposa o con sus hijos. Muchos es lo que hacen. Esto es un ejemplo de ira mal dirigida. Por otro lado, la ira situacional se presenta cuando, por ejemplo, las personas se quedan atrapadas en el tráfico provocado por algún motivo desconocido. Se hace tan lento que llega el momento que ya no avanzan y, por supuesto, quieren llegar rápido a su destino. Esto los frustra y empiezan a enojarse, a tocar las bocinas, hasta que llega el momento en que se empiezan a pelear entre sí, cuando en realidad nadie tuvo la culpa. Fue la situación que provocó el enojo de los conductores. Estas son algunas de las causas que pueden provocar en nosotros el enojo, y es normal, pero lo importante es saber cómo lidiar con él. Nunca es bueno quedarse con una ira acumulada en nuestro corazón. Es peligroso almacenarla porque en algún momento va a salir en proporciones desastrosas. Entonces, para saber lidiar con ella, debemos ir a la sabiduría de Dios. Debemos pedir su dirección para saber cómo manejarla, porque necesitamos tanto de su sabiduría como de su paz para encontrar el motivo de ese dolor que nos está provocando esa rabia. Entonces, necesitamos de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento para poder responder de manera adecuada
a la ira que sentimos. Gracias por su amable atención. Hasta luego.